Aquí es donde la historia de las grandes dinastías toca tierra, creando una economía local vibrante y autosuficiente. A finales del siglo XIX y principios del XX, Panenga albergaba una bulliciosa comunidad judía de más de 170 personas. Y una comunidad tiene necesidades. Mientras gigantes como los Sasson dominaban el comercio internacional, todo un ecosistema de pequeñas empresas familiares servía a la vida diaria de los judíos de Paneng. Piense en ella como una ciudad-estado en miniatura con su propia infraestructura económica y social. En el centro de todo estaba la sinagoga en Jalan Nagore y el cercano cementerio judío en Jalan Yaodi. Estos no eran solo lugares religiosos. Eran centros comunitarios. Y para apoyar la vida religiosa, la comunidad necesitaba profesionales que a menudo gestionaban sus servicios como negocios. Existía el Set, el carnicero ritual que proporcionaba carne kosher. Estaba el Hassan Okane, que dirigía las oraciones, y el Moel, que realizaba las circuncisiones. Estos eran roles esenciales desempeñados por familias respetables. Además, se habrían encontrado muchos otros negocios de propiedad judía. Imaginen un paseo por Georgetown en la década de 1920. Se habrían encontrado tenderos judíos vendiendo textiles importados por las grandes firmas comerciales o confeccionando trajes a medida para los residentes de la ciudad. Habría prestamistas, empleados de los grandes bancos ingleses y comerciantes independientes que comerciaban con productos locales como estaño y caucho, operando a menor escala que los magnates globales. Estos negocios crearon una economía circular dentro de la comunidad. Las ganancias de una pequeña tienda podían pagar la educación de un niño, que luego podría trabajar para una empresa más grande o emprender su propio negocio. Este era el nivel de base del impacto económico judío. Se trataba menos de controlar los mercados globales y más de construir una vida estable y próspera en una nueva tierra. La mera existencia de la calle judía Jalan Yaodi es prueba de la confianza de la comunidad. Durante un tiempo, fueron una parte tan clave del tejido social de Panén que una calle recibió su nombre. Estos empresarios locales fueron un elemento vital que sostuvo a la comunidad, convirtiendo Paneng en un verdadero hogar. Número 4. La disrupción, la Segunda Guerra Mundial y la gran desagregación. El número 4 no es un negocio, sino el evento histórico que puso fin de forma repentina y brutal a la época dorada de los negocios judíos en Malasia, la Segunda Guerra Mundial. La invasión japonesa de Malasia en diciembre de 1941 fue un cataclismo que destrozó el orden colonial y quebró la columna vertebral de la comunidad judía establecida, iniciando su declive final. Antes de la guerra, el éxito de la comunidad judía estaba ligado a la estabilidad y la protección del Imperio Británico. Fueron, en muchos sentidos, un fenómeno de la era colonial. Cuando ese imperio se derrumbó ante el avance japonés, su mundo se derrumbó con él. La caída de Penang fue aterradora. Se organizó una evacuación frenética y muchas familias judías, especialmente aquellas con riqueza y conexiones británicas, huyeron a la supuestamente segura fortaleza de Singapur. Quienes se quedaron atrás se enfrentaron a un destino sombrío. Los japoneses, aliados con la Alemania nazi, trajeron consigo un virulento antisemitismo. Los judíos que quedaron, a su vez, sufrieron un trato severo. Según los sobrevivientes, quienes no fueron encarcelados a veces fueron obligados a llevar etiquetas con rayas rojas y blancas en las mangas, una marca humillante que los señalaba como blanco de abusos. La guerra no solo causó trauma físico y psicológico. Desmanteló por completo la red comercial que había tardado un siglo en construirse. Se cortaron las rutas comerciales. Las empresas familiares fueron desvinculadas de sus sucursales. La riqueza fue confiscada o destruida. La intrincada red de confianza que conectaba a Penang con Bombay, Shanghái y Londres quedó hecha trizas. Tras el fin de la guerra en 1945, el mundo había cambiado. El Imperio Británico estaba fatalmente debilitado y la descolonización se extendía por Asia. Para la comunidad judía, el mundo de antes de la guerra había desaparecido para siempre.
La seguridad que una vez sintieron dio paso a una profunda sensación de vulnerabilidad. En este nuevo clima de incertidumbre, la mayoría de las familias judías sobrevivientes decidieron irse. Se mudaron a Singapur, Australia, Estados Unidos y al recién fundado Estado de Israel. Las cifras lo demuestran. Para 1963, solo quedaban unas 20 familias judías en Penang. La guerra fue un shock del que la comunidad y los grandes negocios familiares que la definían nunca se recuperarían. En tercer lugar, la familia Moray, los últimos judíos de Penang. En tercer lugar, tenemos a una familia que no representa la cúspide del poder de la comunidad, sino su conmovedor capítulo final, la familia Moray. Su historia es la historia del fin de una era, simbolizando el último declive de la histórica comunidad judía bagdadí de Penang. Con el paso de los años de la posguerra, la presencia judía en Malasia continuó menguando. Las grandes familias comerciantes habían trasladado sus operaciones hacía tiempo, y los hijos de las pocas familias que quedaban a menudo buscaban oportunidades en el extranjero. La comunidad, que una vez estuvo compuesta por cientos de personas, se redujo a un puñado. La sinagoga de Jalan Nagore cayó en desuso y fue clausurada en 1976. La vibrante vida de Jalan Yehudi era solo un recuerdo, y la calle pasó a llamarse Jalón Senol Abedine. La familia Moray fue una de las últimas guardianas de este legado que se desvanecía. Fueron una de las últimas familias que mantuvo una presencia judía continua en Penang, viendo cómo la comunidad desaparecía lentamente a su alrededor. La suya es una historia menos sobre grandes negocios y más sobre persistencia y memoria. El final simbólico llegó el 15 de julio de 2011. Ese día, Moray David Moray, conocido como Morty, falleció. Su muerte fue ampliamente reportada como el fin efectivo de la comunidad judía original de Penang. Con su fallecimiento, la línea continua de la herencia judía bagdadí que comenzó en el siglo XIX llegó a un discreto final. Los pocos individuos restantes de ascendencia judía se habían convertido a otras religiones o ya no formaban parte de una comunidad practicante. La historia de Moray también está ligada a las razones del éxodo final de la comunidad. No se trataba solo de economía. A partir de la década de 1970, el clima político en Malasia se complicó. La firme postura pro-palestina y anti-israelí del gobierno contribuyó a crear un ambiente de creciente sentimiento antisemita. Para los pocos judíos que permanecieron, esto generó un clima de ansiedad. Identificarse públicamente como judío podía atraer atención no deseada. Esta realidad política fue el empujón final que llevó a muchos a marcharse. La profunda historia personal de la familia Moray refleja las poderosas fuerzas históricas que llevaron a la desaparición de una de las comunidades minoritarias más fascinantes de Malasia. En segundo lugar, Chabad de Malasia. Una presencia judía moderna. En el segundo puesto, pasamos del pasado al presente y de las grandes empresas a la difusión espiritual. Este puesto no lo ocupa una empresa tradicional, sino una organización que representa una sorprendente presencia judía moderna en Malasia, Chabad. La presencia de Chabad Lubavitch, un movimiento judío ascético ortodoxo conocido por su difusión, revela un capítulo nuevo y muy diferente en la historia judía del país. Tras la desaparición de la histórica comunidad bagdadí, se podría pensar que la vida judía organizada en Malasia había terminado para siempre. Durante muchos años, así fue. Pero recientemente, Chabad ha establecido una pequeña pero firme presencia en Kuala Lumpur, atendiendo las necesidades de judíos expatriados, viajeros de negocios y los pocos judíos locales que quedan. Su funcionamiento no se basa en ganancias ni pérdidas. Se centra en la construcción de comunidad y el servicio religioso. En cierto modo, es una empresa espiritual. La cara visible de esta empresa es el rabino local de Chabad, quien trabaja para proporcionar los elementos esenciales de la vida judía que habían faltado durante décadas. Esto implica organizar servicios festivos como Rosh Hashanah y Pesaj, proporcionar acceso a comida kosher y ofrecer educación religiosa.
Su misión es garantizar que cualquier judío en Malasia tenga un lugar donde conectar con su herencia. El funcionamiento de Chabad of Malaysia es una fascinante mezcla de tradición ancestral y multiculturalismo moderno. Su presencia pública es discreta pero distintiva. Sus actividades a veces se llevan a cabo desde una camioneta llamada tanque de mitzvah, un centro móvil de extensión, un método clásico de Chabad adaptado a las calles de Kuala Lumpur. Esta mezcla de culturas se manifiesta en los lugares más inesperados. Por ejemplo, la entrada a una instalación asociada a ellos estuvo custodiada antiguamente por leones de piedra tradicionales chinos, pero en ellos estaban grabadas las palabras hebreas Chabad Malasia y Mikvah Malasia, el nombre de un baño ritual judío. Este es un modelo totalmente diferente al de los imperios comerciales de Bagdad. Aquellos antiguos negocios eran poderosos porque controlaban el capital y los bienes. El negocio de Chabad es la preservación cultural y espiritual. Se financia con donaciones, no con comercio. Y su objetivo es servir a la comunidad, no generar riqueza. Su mera existencia es testimonio de la resiliencia de la identidad judía y de sus sorprendentes maneras de adaptarse, incluso en un país donde la población judía es microscópicamente pequeña. Y en primer lugar, encontramos el ejemplo más destacado y fascinante de una empresa familiar judía en Malasia hoy en día, Precision Automotive Industries. Esta empresa con sede en Kuala Lumpur rompe con la idea de que la historia de la empresa judía en Malasia es pura historia. Es una empresa moderna y próspera que combina a la perfección valores familiares y religiosos profundamente arraigados con la realidad de una fuerza laboral multicultural globalizada. Precision Automotive Industries es un actor importante en su sector, remanufacturando piezas de automóviles como motores de arranque y alternadores. Con una plantilla de aproximadamente 180 personas, la empresa es un microcosmos de la sociedad malasia, empleando a un equipo diverso de malayos, chinos e indios. El propietario, Gary Bro, dirige su negocio bajo un poderoso lema: familia, religión, empresa. Esa simple frase es un vínculo directo con los modelos de negocio familiares de los comerciantes de Bagdad, a la vez que está firmemente arraigada en el siglo XXI. Lo que hace a esta empresa tan única es cómo integra sin complejo su identidad judía en las operaciones diarias dentro de un país predominantemente musulmán. Un paseo por la fábrica es un viaje a esta mezcla cultural. El muelle de entrega, por ejemplo, cuenta con un santuario chino para la buena fortuna, un recordatorio de la culpabilidad de los tiempos de oración musulmanes para los empleados, y, precediéndolo todo, una enorme fotografía del rabino Menachem Mendel Schneerson, el venerado y difunto líder del movimiento Chabad Lubavitch. El simbolismo no termina ahí. La fábrica alberga una mansión del tamaño de un hombre, el candelabro de 7 brazos, ingeniosamente construido con piezas antiguas de automóviles, un poderoso símbolo de la combinación de industria y fe. No se trata de una fe oculta. Se exhibe con orgullo y creatividad como parte fundamental de la identidad de la empresa. Y esta expresión abierta del judaísmo es posible gracias a las relaciones respetuosas que la empresa ha forjado con sus empleados y la comunidad en general. Precision Automotive Industries es la propuesta moderna por excelencia de nuestra lista. Conserva los ecos del pasado, el modelo familiar centrado en el entorno, la fusión de negocio e identidad, pero los aplica a un entorno industrial moderno. Esto demuestra que aún es posible que una empresa familiar judía no solo sobreviva, sino que prospere en Malasia, abrazando la diversidad y manteniéndose fiel a sus valores fundamentales. Es una historia de resiliencia y éxito que demuestra que, si bien las grandes dinastías comerciales pueden haber desaparecido, el espíritu emprendedor judío en Malasia sigue vivo, lo que la convierte en la número 1 de nuestra lista. Así que ahí lo tienen. Desde los primeros comerciantes esfárticos en el puerto de Malaa, pasando por la época dorada de las dinastías comerciales bagdadíes como los Sasson y los Meyer, hasta el conmovedor final de esa comunidad histórica y la sorprendente resiliencia de emprendimientos modernos como las industrias automotrices de precisión. La historia de las empresas familiares judías en Malasia es un capítulo poderoso y en gran parte desconocido de la historia del país.
Es la historia de la inmensa contribución económica de una comunidad que, incluso en su apogeo, representaba solo una pequeña fracción de la población. Fueron artífices de la economía, construyendo redes comerciales que conectaron a Malasia con el mundo. Su legado no se limita a fotografías descoloridas o a las tumbas silenciosas del cementerio judío de Paneng. Está entretejido en la historia comercial del país. El declive de la comunidad también es una parte crucial de la historia, un recordatorio de cómo los conflictos globales y los cambios políticos pueden transformar las sociedades y borrar la historia. El cambio de nombre de Jalan Yehudi es un potente símbolo de esta desaparición. Sin embargo, como hemos visto, la historia no terminó del todo. Se transformó. Hoy en día, la presencia judía es menor y más discreta, pero perdura en la labor espiritual de Chabad y en el éxito multicultural moderno de empresas que defienden con orgullo su herencia. La historia de estas 10 entradas muestra el increíble impacto que puede tener un pequeño grupo de personas decididas. Es un testimonio del poder de la familia, la red de contactos y la identidad. Una historia olvidada que merece ser recordada. ¿Qué otras historias ocultas crees que esperan ser descubiertas en Malasia? Cuéntanoslo en los comentarios. Y para más análisis profundos como este, no olvides suscribirte. ¿Qué pasaría si les dijera que algunos de los pilares económicos más importantes de la Malasia moderna fueron establecidos por una comunidad prácticamente desaparecida? Mucho antes de los rascacielos de Kuala Lumpur y los extensos parques tecnológicos, un pequeño y decidido grupo de comerciantes judíos de Bagdad y otros lugares amasó fortunas increíbles y se convirtió en pieza clave en las vitales rutas comerciales de Paneng y la península malaya. Puede que sus nombres ya no estén en boca de la mayoría de los malasios, y las calles que una vez llevaron su nombre han cambiado de nombre, pero su legado está grabado en los cimientos mismos de la economía del país. Desde los comerciantes de la época colonial que construyeron imperios globales con materias primas como el opio y el estaño hasta los innovadores modernos en el corazón del país, esta es la historia, en gran parte olvidada, del enorme impacto económico de una pequeña comunidad. Es una historia de migración, ambición, éxito rotundo y, finalmente, declive. Todo ello moldeado por guerras mundiales y cambios políticos. Es una historia de dinastías familiares, redes sólidas y una identidad cultural que perseveró contra viento y marea. Hoy, hacemos un recuento de las 10 empresas familiares judías más grandes e importantes de la historia de Malasia, desenterrando un capítulo del pasado esencial para comprender el presente. El número 10, los precursores sefardíes de Mala. Comenzamos nuestra lista en el número 10, no con los famosos judíos bagdadíes de Paneng, sino con sus predecesores mucho más antiguos, los comerciantes judíos esfartíes de Malá. Mucho antes de la llegada de los británicos, el puerto de Malá era un bullicioso centro cosmopolita, uno de los centros comerciales más importantes del mundo. Y allí mismo, en sus vibrantes bazares, los comerciantes judíos tuvieron una presencia reconocida hasta bien entrado el siglo XVIII. No eran colonos ni conquistadores. Eran simplemente hilos en el rico entramado multicultural de la región. El término sefardí se refiere a los judíos de España y Portugal. Tras ser expulsados a finales del siglo XV, se dispersaron por todo el mundo, muchos de los cuales encontraron nuevos hogares en el Imperio Otomano, el norte de África y los puertos comerciales de los holandeses y portugueses. Fue a través de estas redes globales que probablemente llegaron a Malá. A diferencia de la posterior migración de Bagdad, que fue más bien una ola cohesiva, la presencia espártica fue menor y más integrada. Vivían y trabajaban junto al diverso pueblo Cristristán, una comunidad de ascendencia portuguesa y local, a menudo tan integrada que su identidad distintiva es ahora apenas un leve eco en los libros de historia. Entonces, ¿qué comerciaban? Especias, textiles, piedras preciosas y todos los demás productos exóticos que fluían por el estrecho de Malá. Formaban parte de un mundo conectado por mar, donde las fortunas se amasaban con el riesgo, el conocimiento y las conexiones.
Su modelo de negocio no se basaba en grandes corporaciones, sino en comerciantes individuales y pequeñas empresas familiares que dependían de redes que se extendían desde Ámsterdam hasta Goa y las Islas de las Especias. Operaban en un mundo donde la palabra era un vínculo y el apellido, una línea de crédito. Esta presencia temprana es tan importante porque demuestra que la vida comercial judía en Malasia comenzó mucho antes de la era colonial británica. Estos comerciantes eran actores independientes atraídos por el atractivo económico de Malá. Su historia es discreta, sin el dramático ascenso y caída de la comunidad de Panén que vino después, pero sin duda sienta las bases. Muestra que durante siglos, el archipiélago malayo fue un lugar donde comerciantes de todos los rincones del mundo, incluidos los judíos, pudieron buscar fortuna, sentando las primeras bases, casi invisibles, de una larga y compleja historia económica. Sus negocios pudieron haber sido pequeños, pero su presencia fue el primer capítulo crucial. Número 9. Ezequiel Aarón Manassi y el amanecer de la era Panenk. En el número 9, conocemos a una figura que fue un puente entre el viejo mundo y el nuevo. Ezequiel Aarón Manassi. Si bien los comerciantes judíos llevaban un tiempo en la región, Manassi es a menudo recordado como el primer judío bagdadí conocido por su nombre que se estableció en Panenk, llegando en 1895. Su historia captura el gran cambio que ocurrió a principios de siglo cuando el centro de la vida y el comercio judíos en Malasia se trasladó de Malá al floreciente puerto de Panenk, controlado por los británicos. Manassi provenía de Bagdad, parte de una gran migración de judíos que buscaban oportunidades económicas y huían de la persecución del gobernador otomano Davud Pasha. Buscaban la estabilidad y la promesa de los puestos avanzados del Imperio Británico en el este. Tras su llegada, se dice que hizo una audaz afirmación: durante 3 décadas fue el único judío practicante en toda Malaya. Es una declaración contundente que describe una vida solitaria y pionera. Pero, como suele ocurrir, la historia es un poco más compleja. Si bien Manassi pudo haberse sentido solo, los registros del censo de la década de 1890 cuentan una historia diferente. Muestran que, durante esa misma época, una comunidad judía de entre 150 y 170 personas ya vivía en Panenk. Este pequeño detalle no resta valor a la trayectoria personal de Manassi. Al contrario, resalta la rapidez con la que crecía la comunidad a la que se unía. Era una comunidad al borde de su época dorada. Así pues, si bien Ezequiel Manassi puede que no haya construido una dinastía global como algunas de nuestras otras listas, su importancia es enorme. Representa el inicio formal de la rama judía de Bagdad en Panenk. Ya no eran individuos dispersos. Eran una comunidad. Estaban echando raíces y construyendo la infraestructura para la vida religiosa, una sinagoga, un cementerio y los especialistas necesarios para mantener sus tradiciones, como un kanour, un matadero ritual y un moy. Las propias empresas de Manassi formaban parte de un motor económico mayor que apenas comenzaba a rugir. No era solo un hombre de negocios. Era un constructor de comunidades. Y su llegada marca el momento en que Panenk comenzó su transformación en el centro indiscutible de la vida judía en Malasia. En octavo lugar, los hermanos Meyer. Forjando un imperio rival. En octavo lugar se encuentra un nombre que antaño fue legendario por su riqueza y poder en Asia, la familia Mer y su poderosa firma, los hermanos Mer. Mientras que otra familia, los Sison, a menudo recibe la atención histórica. Sir Manassi Maher y su familia construyeron un imperio rival que demostró que la red judía de Bagdad no era una entidad única, sino un mundo dinámico y competitivo. Fundada por Sir Manas Maher, la firma era un ejemplo perfecto de la red comercial judía bagdadí en acción. Era una empresa familiar muy unida, con oficinas en puertos clave de toda la región, desde Singapur hasta Hong Kong. Esta estructura era su superpoder. Al poner a familiares de confianza a cargo de cada puesto, podían mantener el control, asegurar la lealtad y mover dinero e información a una velocidad que las grandes corporaciones burocráticas de la época simplemente no podían igualar. Sus intereses comerciales eran vastos.
Al igual que otros comerciantes bagdadíes, eran actores importantes en el extremadamente rentable y profundamente controvertido comercio del opio. De hecho, los registros históricos demuestran que eran feroces competidores de la familia Sison en este comercio, luchando por el control de las rutas de suministro y los mercados. Esta rivalidad impulsó a ambas familias a expandir aún más su alcance comercial. Pero su cartera fue inteligente a medida que los vientos políticos comenzaron a cambiar en contra del opio. A principios del siglo XX, familias como los Meyers reorientaron hábilmente sus negocios, invirtiendo fuertemente en otros productos básicos como el algodón y el yute, asegurándose de que sus fortunas no estuvieran ligadas a un solo producto. El propio Sir Manas Meyer se convirtió en un gigante no solo de los negocios, sino también de la filantropía. Invirtió su fortuna en la construcción de sinagogas, escuelas y centros comunitarios, especialmente en Singapur, donde residía. Pero su influencia se extendió directamente a Malasia a través del comercio familiar en Penang. La empresa de los hermanos Mer habría sido un importante empleador y una fuerza dominante en la economía del puerto. Sus barcos eran comunes en el puerto, conectando a Malasia con el mercado global. No solo participaban en la economía, sino que la moldeaban activamente, financiando el comercio y construyendo un legado comercial que por un tiempo pareció imparable. Los Meyer demostraron que la historia de los negocios judíos en Malasia se basa en múltiples dinastías, cada una de las cuales se apropia de su propio pedazo de un pastel increíblemente rico. Número 7. La dinastía Sison, los Rothschild del Este. En el número 7, llegamos a la familia a menudo llamada los Rothschild del Este, los Casison. No se puede hablar del impacto económico judío en Asia y, por extensión, en Malasia, sin comprender la increíble escala de la dinastía Casson. Su historia es legendaria, una familia que huyó de la persecución en Bagdad para construir uno de los mayores imperios comerciales del siglo XIX. El patriarca David Sessun era un líder de la comunidad judía de Bagdad. Ante la hostilidad del gobernador otomano, trasladó a su familia y su fortuna primero a Persia y luego a Bombay, India, en 1832. Esta mudanza fue un golpe de genio. Desde su nueva base en la India controlada por los británicos, los Casson estaban perfectamente posicionados para sacar provecho del floreciente comercio entre India, China y Gran Bretaña. Y la piedra angular de este comercio era el opio. La empresa familiar David Sessun Co. se convirtió en la fuerza dominante en el comercio del opio. Establecieron una operación que controlaba todo, desde la financiación del cultivo de adormidera en India hasta el envío y la distribución del producto final en China. Su red de agentes, muchos de ellos familiares, se extendía por toda Asia, con conexiones cruciales en Hong Kong, Shanghái, por supuesto, en los asentamientos del estrecho, incluyendo Penang. Si bien es difícil calcular una cifra exacta, su influencia sobre el tráfico de opio procedente de la India era enorme. Pero centrarse únicamente en el opio deja de lado la genialidad de su modelo de negocio. Los Sison básicamente inventaron la corporación multinacional familiar. Toda la empresa se basaba en la confianza y el parentesco absolutos. David Sison envió a sus 8 hijos a gestionar sucursales en puertos comerciales clave de todo el mundo. Esto creó un sistema privado de circuito cerrado. Se podía cerrar un trato en Penang, financiado por un pariente en Calcuta, con mercancías enviadas en un buque propiedad de otro familiar en Bombay y vendidas por un primo en Shanghái. Esto mantenía las ganancias dentro de la red y generaba una eficiencia increíble. Cuando el tráfico de opio finalmente decayó, los Sison, al igual que los Meyer, se diversificaron con éxito en todo, desde textiles de algodón hasta transporte marítimo y banca. En Malasia, su impacto se sintió a través del enorme volumen de comercio que fluía por sus puertos. La riqueza generada por Sison Co. formaba parte del gran caudal de capital que impulsó el crecimiento de Penang en Singapur. El apellido Sison era símbolo de inmenso poder, prueba de cómo una sola familia podía construir un imperio global y dejar una huella imborrable en la economía de naciones como Malasia. En sexto lugar, la red comercial judía de Bagdad, una red de parentesco y comercio.
En el sexto lugar, no nos referimos a una sola familia, sino al motor que las impulsaba a todas, la propia red comercial judía de Bagdad. Para comprender por qué familias como los Sison y los Meyer se hicieron tan ricos, hay que entender que no actuaban solos. Eran los centros de una enorme e intrincada red de comercio, finanzas e información que conectaba a las comunidades judías de toda Asia. Esta red era su arma secreta. En esencia, el sistema se basaba en un principio poderoso, la confianza. En una época anterior al derecho contractual moderno, los negocios eran personales. Se hacían negocios con personas conocidas, con quienes se compartía el mismo origen, idioma y valores. Los judíos bagdadíes, tras ser dispersados de su tierra natal, recrearon ese sentido de comunidad en los principales puertos del Océano Índico y el Mar de China Meridional. Un observador de la época afirmó que las comunidades judías bagdadíes de Asia estaban casi tan familiarizadas como los judíos de Manchester con Liverpool. Esa familiaridad era el motor del comercio. La estructura se basaba en empresas familiares unidas. Una familia establecía su sede en un centro neurálgico como Bombay y luego enviaba a sus primos a abrir sucursales en otros puertos estratégicos. De la historia de Malasia te resulta tan fascinante como a nosotros, tómate un segundo para darle a me gusta. Nos ayuda a sacar a la luz más historias como esta. Ahora, volvamos a la cuenta regresiva. Número 5. Los emprendedores de Jalen Yehudi. La vida en el Panem judío. En el número 5, nos acercamos de los grandes imperios internacionales al corazón de la comunidad, los negocios locales que prosperaron en Panem, especialmente alrededor de la calle que una vez se llamó orgullosamente Jalan Yaodi o calle judía.